Si bien fueron mencionados en el primer episodio de la segunda serie animada, no podemos conocer casi nada de Bumi y Kaya, los hijos mayores de Aang y Katara, sino hasta el libro Spiritus, mientras que Kaya pareciera ser un reflejo de su madre al no solo haber sido nombrada en honor a la fallecida madre de esta, sino por haber salido como una maestra agua, y en lo que Tenzin salió como maestro aire y, como descubriríamos más adelante, tuvo el privilegio de pasar toda su infancia siendo criado y educado por su padre. Bumi, el primogénito de Aang y Katara, nació como un no maestro. Ahora bien, ya este público conocimiento, quiero creer, a casi 10 años de que la serie terminara su emisión, que Bumi termina obteniendo poderes de aire control dada la energía espiritual que se libera en el mundo durante la convergencia armónica. A partir de aquí, Bumi se une a los nuevos maestros aire entrenados por Tenzin y bueno, ya sabemos bien todo lo que pasa desde entonces. En este video no les voy a hablar de cómo Bumi se pudo sentir excluido toda su vida, ni de cómo más adelante finalmente se incorporó a este tan deseado legado. La pregunta que les planteo hoy es: ¿Aang fue el principal culpable de que Bumi haya nacido como un no maestro? Y sé lo que dirán: Nico, ¿por qué Aang tendría la culpa? ¿Acaso insinúas que lo hizo sin ganas? Es decir, sin amor, sin pasión, sin interés en que ese primer hijo sea maestro aire. Lo más obvio que podemos suponer es que, al ser el primero, Aang no pensara tan a fondo que ese niño o niña, finalmente niño, saldría sí o sí como un maestro aire. No digo con esto que Aang, al tener un primer hijo con Katara, no haya imaginado mucho la posibilidad de que ese primer niño sea un maestro aire. Lo que digo es que veo muy posible que toda esa ilusión y fantasía hayan sido medianamente disipadas por Katara, pues Aang no estaba a punto de tener un hijo con otra maestra aire o acaso con una no maestra, por lo que había serias posibilidades de que ese primer hijo saliera maestro agua. Ahora bien, y hablando de Kaya, que sí salió maestra agua, una pregunta que algunos fans nos hemos hecho siempre es: ¿el hecho de que Kaya haya salido como una maestra agua fue principal y únicamente por la influencia genética de su madre, Katara, o la influencia de Aang, un maestro agua también por nacimiento, tuvo también que ver? Y yendo un poco más allá, ¿Aang es en verdad un maestro agua de nacimiento al mismo nivel que Katara? Porque algo que tampoco tenemos claro es si el espíritu de la luz, al dejar a un avatar y trasladarse al próximo, se incorpora en el nuevo avatar cuando éste aún está en el vientre de su madre, o si acaso se une a él o ella cuando éste o ésta nace. Lo más seguro es que sea esta última opción, dado que cuando vemos la muerte del avatar Boku y la pantalla se vuelve blanca tras verlo por última vez, de inmediato nos trasladamos al nacimiento de Aang. Lo mismo podemos ver en el libro Spiritus, cuando vemos el deceso del avatar One y vemos especialmente cómo el espíritu de la luz abandona el cuerpo de One en el momento exacto en el que muere, dispersándose en el cielo y una vez más la pantalla poniéndose blanca, pero al instante oímos el llanto de un bebé, dándonos a entender no solo que ha nacido un nuevo avatar, sino que el espíritu de la luz ha elegido al sucesor o sucesora de One en ese mismo instante, de modo que el mundo no se quede sin un avatar prácticamente nunca. Quizá ni siquiera lo eligió a conciencia, es algo muy difícil de lo cual hablar técnicamente, pues no tenemos ni idea de cómo funciona exactamente, pero volviendo al punto del video, Aang influyó como maestro agua en derecho propio a que Kaya nazca como maestra agua, porque de haber sido así, y considerando que Aang es tan maestro aire como maestro agua, como maestro tierra y maestro fuego, entonces Aang y Katara habrían podido tener como hijos a un maestro tierra o a un maestro fuego. ¿Pudo Bumi haber salido maestro fuego? Es algo que no sabemos, pues tampoco tenemos ni idea de cómo funciona exactamente la genética en el mundo avatar. Lo único que tenemos totalmente claro es que dependiendo de en qué nación naces, puedes o no nacer con cierto dominio elemental. Si eres de la tribu agua, puede ser que nazcas como maestro agua, pero nunca como un maestro fuego. Ahora bien, ¿qué pasa si tus dos padres son de la nación del fuego y viven desde hace cierto tiempo por decisión propia en una de las tribus agua? Entonces lo más obvio es que por más que nazcas en la tribu agua, serás un maestro fuego, o al menos existirá la posibilidad de que nazcas como un maestro fuego. Sin embargo, la genética en el mundo avatar no siempre es totalmente certera, ya que por ejemplo tenemos los casos de Katara y Toph. Para Katara, sus dos padres, Hakoda y Kaya, fueron no maestros, y lo mismo con Toph y sus padres, Lao y Poppy. Sin embargo, esa muy presente debilidad genética elemental no impidió que ellas nacieran como maestras, y no solo eso, sino como dos de las maestras más fuertes de su tiempo. En un caso contrario tenemos a Zuko y Azula, cuyos nacimientos fueron estrictamente planeados por su abuelo, el Señor del Fuego Azulon, quien específicamente buscó casar a su segundo hijo, Ozai, con una descendiente del avatar Boku, y lo que él planeó terminó surtiendo efecto, pues Zuko y Azula fueron
dos de los maestros fuego más fuertes de su tiempo. Otra cosa a considerar es que más allá de ser descendiente del avatar Boku, Ursa era en efecto una no maestra, por lo que quizá eso influyó en que su hijo Zuko tuviera dificultades de aprendizaje en el fuego control. Con lo poco que sabemos sobre cómo funciona la genética elemental en Avatar, podemos concluir que no por tener dos padres maestros significa que tú serás un maestro, ejemplo Bumi, o curiosidad Piandao, y no por tener padres no maestros significa que tú serás no maestro también, y como ejemplos tenemos a Katara y Toph. Por lo tanto, nada le aseguraba a Bumi que podría salir como un maestro aire, o un maestro agua, tierra o fuego, no solo porque la genética en Avatar es muy aleatoria, sino porque también Katara, en específico, tiene una familia que le aporta mucha influencia en el lado no maestro. Tenemos a Kaya, Hakoda, Kanna, Sokka, y podemos suponer que quizá el esposo fallecido de Kanna, padre de Hakoda, también fue un no maestro, aunque nunca lo conocimos, pero es muy probable que sí haya sido no maestro, dado que la tribu Agua del Sur nunca tuvo mayoría de maestros agua, principalmente debido a la falta de compromiso espiritual de sus pueblos. Y conectado a eso, tenemos del lado de Aang una gigantesca influencia para que sus futuros hijos sean maestros aire, dado que todos los nómadas aire nacían como maestros aire, dada la gran espiritualidad de esa nación. Por lo tanto, y si bien nunca los conocimos, los padres de Aang fueron dos maestros aire, y sus padres, y así sucesivamente en un largo linaje que, técnicamente hablando, nunca se convirtió en un linaje por esto de que los nómadas aire no formaban familias. Y con ese último dato puedo pasar por fin al punto central de este video. ¿Por qué Aang podría ser el principal culpable de que Bumi saliera no maestro? Pues porque, a diferencia de sus antepasados, Aang perdió mucha de su espiritualidad desde que lo vimos en la serie animada con tan solo 12 años hasta que tuvo a Bumi aproximadamente sobre sus 20 años. ¿Y por qué? Primero que nada, y lo más obvio, por el genocidio. Aang perdió a toda su gente, perdió su hogar, todo estaba quemado, destruido, abandonado, el espíritu de la nación del aire había muerto. Y segundo, y para mí al menos lo más importante, porque se enamoró. Aang hizo lo que los nómadas aire nunca hicieron, o al menos nunca en mayoría, ya que ahora gracias a los libros de Kyoshi y Yang sabemos que algunas excepciones sí que hubo a esta norma. Pero Aang no se enamoró de una no maestra cuya influencia genética no habría importado de cara a una futura descendencia, sino que se enamoró de una maestra agua con una gran influencia genética de no maestros en su ascendencia. Y por otra parte, Aang no se enamoró de una nómada, como él y su gente lo eran. Aang se enamoró de una integrante de la tribu Agua del Sur, que es la nación más conectada al sistema familiar y tradicional con el que muchos de nosotros crecimos en Occidente. Aang prácticamente dejó de ser un nómada aire cuando se casó con Katara y se quedó a vivir con ella en el templo aire de la isla, atendiendo de vez en cuando algunos asuntos políticos y sociales en Ciudad República, una ciudad que él ayudó a fundar, dicho sea de paso, y todo eso contribuyó a que Aang perdiera su fuerza espiritual, ese impulso genético y tan desconocido que pudo haber concebido muchos maestros aire de seguir latiendo con fuerza. Con todo esto no pretendo dar a entender, cabe aclarar que Aang hizo mal en elegir este tipo de vida, porque ¿qué tiene de malo amar a una persona? ¿Qué tiene de malo que Aang le decidiera dedicar toda su vida a Katara? El problema que tenía Aang, claro, es que si bien él seguramente disfrutó mucho su vida familiar con Katara y su vida política en Ciudad República, tenía el deber natural de dar vida a nuevos maestros aire para que, cuando él muriese, la nación del aire no terminase de morirse con él. Y es aquí donde entra una frase muy linda que le dice el gurú Patik a Aang en la serie, que es que el amor de los nómadas aire no abandonó al mundo, sino que se encuentra en Aang y que este lo hace renacer en una nueva forma, es decir, Katara, y es a partir de este primer fallo, es decir, Bumi, y sí, lo siento, es muy feo decirle a Bumi fallo, pero técnicamente o genéticamente hablando, lo siento mucho, pero sí, fue un fallo que Bumi naciera como nació, pues a partir de entonces podemos suponer que Aang se dio cuenta de que debía esforzarse más para lograr tener hijos maestros aire. Ahora bien, como ya lo sabemos bien, su segundo hijo fue una niña llamada Kaya que salió maestra agua. La cuestión aquí es que no tenemos ni idea de si Aang se esforzó por segunda vez para que su segundo hijo o hija saliera maestro aire. No sabemos en qué etapa de su vida él comenzó con la restauración de los templos aire, algo que sin dudas debió de necesitar
necesitar mucha dedicación para lograr preservar de la mejor forma a la cultura nómada aire. Si para el nacimiento de Kaya, Aang ya había iniciado todo este proceso, entonces seguramente fue muy desafortunado que Kaya saliera maestra agua. Pero bueno, la fuerza genética de Katara como maestra agua quería intervenir y obviamente lo merecía. Sin embargo, el tercer hijo de Aang y Katara demoró un poco más en llegar, ya que según vemos en la foto familiar, Bumi tiene unos 12 años, Kaya unos 4 o 5 y Tenzin es un bebé, por lo que eso me lleva a considerar muchísimo que antes de tener un tercer hijo, antes de intentarlo por tercera vez, Aang se aseguró mucho de reforzar su aspecto espiritual. Quizá terminó de restaurar los templos aire, los llenó de vida con los acólitos del aire y también quizá en este momento fue cuando descubrió a los nuevos bisontes y lémures. Y bueno, quizá también ayudó que en el templo aire del este se tallara su cara en una de las montañas. El templo aire del este, recordemos, es el más espiritual de todos, así que qué mayor recarga espiritual que el hecho de que tu cara gigante esté en su paisaje. Y entonces, cuando Aang se aseguró de que su genética de maestro aire y su histórica ascendencia llena de maestros aire estuvieran nuevamente en su mejor momento, apenas entonces decidió tener un tercer hijo, y como Aang estaba tan nuevamente lleno de emoción y dedicación por su cultura, por su gente y por sí mismo, cuando Tenzin nace y sí es un maestro aire, ¿cómo no dedicarle tanto tiempo posterior para formarlo de la mejor forma posible? No excuso, aclaro, lo mal padre que fue con sus dos primeros hijos desde ese momento, pero sí que justifico lo mucho que se centró en Tenzin, porque puede ser que, en base a todo lo hasta ahora dicho, Tenzin significara para Aang un punto clave en su vida, el momento en el que se reencontró consigo mismo. Y por si acaso, algunos aún mantienen dudas de que Bumi haya podido nacer como no maestro por culpa de que Aang abandonó una vida plenamente dedicada a lo espiritual y pasó a concentrarse más en los problemas mundanos y en tener una vida común, puedo traer sobre la mesa también el caso de Jessa, una maestra aire prodigio nacida en el Templo Aire del Este, que en cierto punto de su vida decidió abandonar los principios de su pueblo y se casó con un vándalo del Reino Tierra y juntos tuvieron una hija, Kyoshi, pero a medida que Jessa dejaba más y más atrás su vida como nómada aire y con esta a su espiritualidad para dedicarse de lleno a una vida como fugitiva, sus poderes de aire control se comenzaron a debilitar mucho al punto de que necesitó utilizar abanicos para impulsar su aire control. Y hablando de genética, puede ser que debido a esa misma disminución de sus poderes de aire control, su hija Kyoshi, varios años después, haya tenido tantas dificultades para dominar ese elemento, necesitando justamente también de esos abanicos para impulsar su aire control. Kyoshi también era muy floja en su aspecto espiritual, necesitando de puntos geográficos en concreto para poder cruzar al mundo espiritual o siquiera para hablar con sus vidas pasadas, por lo que eso también podría ser sumado como una consecuencia de que su madre, Jessa, abandonara tanto su espiritualidad. Afectó a su genética y por lo tanto a su descendencia. Pero bueno, al final para Bumi todo terminó bien, obtuvo aire control y todos felices y contentos. Pero les admitiré algo, una parte de mí lamenta que Bumi obtuviera aire control, ya que habría sido mejor aún, bajo mi punto de vista claro, que de alguna forma se incorporara a la nueva nación del aire sin necesidad de tener poderes. Nunca dejaré de sentir que Tenzin lo incluyó solo por eso, por tener poderes, cuando de hecho el propio Bumi nos había demostrado en el libro Spiritus tener una conexión natural con los espíritus, algo que Tenzin nunca pudo establecer para sí mismo. Pero bueno, es solo un pensamiento, no una crítica. Me encanta que Bumi resultara maestro aire, ya que nos dio momentos muy divertidos con ello. Pero bueno, qué tema tan complejo, interesante y desconocido que es la genética en el mundo Avatar. Me gustará leer sus aportes más tarde. Si el video les gustó pueden dejar su me gusta y suscribirse al canal activando la campana de las notificaciones. Yo soy Nico, este es Legado Avatar, gracias y hasta la próxima.